En este video descubrirás cuáles son los mejores celulares económicos que puedes comprar de la tan querida marca Motorola. Así que si estás evaluando opciones, pon atención y quédate hasta el final, ya que te garantizo que esta información te será de ayuda. Una vez dicho esto, bienvenido a Mobile World y comencemos. Moto G31. Empezamos con uno de los teléfonos más asequibles de la lista, el cual lo puedes encontrar a un precio aproximado de $140. Respecto a su diseño, es muy tradicional y no luce frágil ni mal construido, además de que la forma en la que está elaborado ayuda a repeler el agua, haciendo que no haya una gran cantidad de filtraciones. Esto referente a salpicaduras casuales, ya que no tiene mecanismos de protección para sumergirlo. Por otro lado, su pantalla es una característica en la que destaca, siendo LED de 6.4 pulgadas y de 60 Hz en cuanto a su tasa de refresco se refiere, lo que le otorga al panel una fluidez decente, buenos ángulos de visión y colores intensos. Sin embargo, su apartado fotográfico no es algo que resalte, pero cumple para el precio que tiene. Su cámara principal es de 50 megapíxeles y su frontal de 13, además de contar con un gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2. Y llegamos a uno de los apartados que a muchos les suele interesar, su rendimiento en los videojuegos. Este modelo cuenta con el procesador Helio G85 y está acompañado de 4 GB de RAM, los cuales en tu día a día no te darán una gran cantidad de problemas, pero si quieres este celular para jugar y ser competitivo, te recomiendo buscar otras opciones, ya que su estabilidad es muy variable y puedes encontrar algunos bugs que no te harán disfrutar de forma óptima los títulos más actuales. Eso sí, conserva el jack de audífonos y a pesar de que su almacenamiento es de 128 GB, se puede expandir hasta 1 TB utilizando una tarjeta micro SD, característica que ahora aprendí a apreciar, debido a que me ayuda mucho para no saturar el almacenamiento principal de mi celular con ROMs de videojuegos o contenidos multimedia. En cuanto a su batería, tiene una capacidad de 5000 mAh y 10 watts como velocidad de carga, lo cual para mí es un punto negativo, ya que si juntamos una batería con mucha capacidad y una carga muy lenta, da la impresión de que se demora una eternidad en tener la batería completa. Sin embargo, algo positivo es que tiene carga optimizada, lo que te permitirá dejar cargando el celular durante toda la noche con mayor seguridad. Moto G52. Continuamos con uno de los mejores teléfonos que ofrece calidad a un precio razonable, el cual lo puedes encontrar en el mercado a $200 aproximadamente. En cuanto a su diseño, tiene un acabado interesante, ya que la parte posterior es satinada, lo que hace que se refleje la luz, pero no tanto las imágenes. Y si bien es de plástico, al igual que los laterales, su pantalla es de cristal, aunque no se confirma si es Gorilla Glass, pero es bueno saber que se cuenta con un poco de protección extra, ¿no? Por otro lado, tiene una pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas, Full HD Plus y de 90 Hz, características que te ofrecerán una muy buena experiencia de visualización de contenidos, ángulos de visión y colores muy intensos. Y respecto al apartado de sus cámaras, es muy similar al modelo anterior, 50 megapíxeles en su lente principal, 8 en su gran angular y 2 en su lente macro. Sin embargo, la diferencia radica en su cámara frontal, la cual en este modelo es de 16 megapíxeles. Eso sí, tampoco es un teléfono que te recomiende comprar si buscas jugar a una calidad medio alta en videojuegos actuales, ya que a pesar de que le da soporte el Qualcomm Snapdragon 680 y 4 o 6 GB de RAM, aún da pequeños tirones. No obstante, para aplicaciones del día a día va genial y es una muy buena alternativa si es que buscas un teléfono que sí o sí posee un procesador de la marca Qualcomm. Y bueno, en el apartado
apartado del almacenamiento no tendrás inconvenientes, ya que puedes encontrarlo en una versión de 128 o 256 GB, los cuales pueden ser expandibles con una micro SD. Además de que este celular cuenta con una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 30 watts, lo cual va más acorde al estándar del mercado actual. Moto G60, un buen modelo que resalta en rendimiento y batería a un precio razonable, y presta mucha atención ya que este podría ser tu próximo celular si son las características que buscas. Y empecemos con el precio. Este modelo lo puedes encontrar aproximadamente a $220 en el mercado. Trae frente de cristal, un acabado repelente al agua, lo que recuerda puede ayudar en las salpicaduras mas no es sumergible, y un cuerpo de plástico que tiene una estética similar a cristal en mate. Asimismo, su pantalla, respecto a los modelos hablados anteriormente, decae un poco. Si bien en este dispositivo su tasa de refresco es de 120 Hz, lo cual hace que el celular sea muy fluido, cambia la tecnología de su pantalla a IPS, lo que reduce la calidad del contenido que se visualiza. Y en mi opinión, hubiera preferido una pantalla AMOLED de 90 Hz. Referente al tamaño, es de 6.8 pulgadas y si tienes las manos pequeñas puede resultar un poco incómodo de agarrar para ti. En cuanto al apartado fotográfico, su lente principal es de 108 megapíxeles y la frontal de 32, además de contar con un gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2, los cuales te darán fotos decentes, aunque si utilizas editores de fotografía podrás obtener mejores resultados. Por otro lado, su almacenamiento es de 128 GB, el cual puede ser expandido por micro SD, y su capacidad de batería es de 6000 mAh, que tiene una velocidad de carga de 20 watts. Y ya hablando respecto al rendimiento, le da potencia el Qualcomm Snapdragon 732G, y puedes elegirlo en la versión de 4 o 6 GB de RAM, los cuales te darán un buen desempeño sin importar la versión. Y a pesar de tener una gran capacidad de batería, este celular no incluye refrigeración interna, por lo que no está diseñado para sesiones prolongadas de juego. Moto G82, un celular con un precio de $320 aproximadamente. Su pantalla es de cristal y el cuerpo de plástico con un interesante patrón de puntos, además de contar con un diseño impermeable que sirve para que le resbale levemente el agua. Tiene una pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas y de 120 Hz, por lo que tendrás buenos ángulos de visión, colores brillantes y movimientos muy fluidos. Por otro lado, posee una cámara principal de 50 megapíxeles, la cual da un buen desempeño, y una frontal de 16 que solo es cumplidora, además de una gran angular de 8 megapíxeles y una macro de 2. Respecto a su rendimiento, le da potencia el Qualcomm Snapdragon 695 y puede ser acompañado de 6 u 8 GB de RAM, los cuales dan buenos resultados en videojuegos si es que no eres muy exigente referente a la calidad de los gráficos. Asimismo, su almacenamiento es de 128 GB expandibles con micro SD y su batería de 5000 mAh con carga rápida de 30 watts. Y algo que quizás te llame la atención es que a pesar de contar con una batería de gran capacidad, es delgado y cómodo de sostener en la mano. Y antes de llegar al puesto número 1, ¿qué tal te está pareciendo el video? Recuerda que si te está gustando y crees que tiene información de valor, puedes apoyarme compartiéndolo con tus amistades o familiares para poder seguir creciendo con el canal. Desde ya muchas gracias por tu apoyo. Ahora sí, continuemos. Moto G200. Sí, ya sé que este celular no es tan económico, pero es una muy buena opción si buscas un teléfono de la marca Motorola para jugar videojuegos. Este modelo cuesta aproximadamente $430 y es ideal si eres una persona que prioriza el desempeño. Su pantalla es IPS LCD de 6.8 pulgadas, Full HD Plus y de 144 Hz. Y aunque me hubiera gustado que sea AMOLED, tiene una gran fluidez
y es cumplidora al momento de ver contenidos multimedia. Por otro lado, su cámara principal es de 108 megapíxeles, la macro de 2 y la frontal de 16, las cuales no son lo mejor de lo mejor para fotografías. Sin embargo, como mencioné al inicio, en lo que sí resalta es en su rendimiento, ya que cuenta con el Qualcomm Snapdragon 888 Plus como su procesador y 8 GB de RAM, los cuales dan un buen desempeño en videojuegos. Eso sí, si vives en una ciudad con mucho calor y quieres jugar durante largas sesiones, te recomiendo comprarte un enfriador externo para evitar sobrecalentamientos. Asimismo, su almacenamiento es de 128 GB y tiene tecnología UFS 3.1, lo que agiliza la velocidad de lectura y escritura, además de contar con una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 33 watts, la cual también dispone de carga optimizada. Espera, ¿estos celulares no te convencieron? Si bien Motorola es una de las marcas más populares, es muy posible que también quieras saber de otros modelos antes de realizar tu compra, ¿verdad? Por lo que si ese es el caso, da clic en el video que aparece ahora mismo, en donde te hablo sobre algunos de los mejores celulares Samsung. Así que ve a verlo ahora mismo y déjame un comentario con un emoji para saber que vienes de este video. Muchas gracias por llegar hasta el final y ahí te espero.